con sistemas de coordenadas polares. Y habíamos mencionado entonces que en un sistema polar lo que cambiaba era el sistema referencial, que íbamos a hablar de un punto fijo al que se le conocía como polo y una recta horizontal a la que se conoce como eje polar. Y habíamos dicho que las coordenadas de un punto en un plano polar estaban dadas por la distancia del punto a este punto fijo llamado polo y el ángulo que forma ese radio vector con el eje polar. Les había pedido que para la clase de hoy trajeran, así era, ¿no? Este punto tiene coordenadas r θ. Este era el polo y este es el eje polar. Porque les dije que vamos a avanzar un poco más de lo que estuvimos trabajando en la clase anterior. Aprendimos a ubicar puntos en un sistema polar y además aprendimos a convertir coordenadas de un sistema de coordenadas cartesianas a polares y también aprendimos el proceso contrario. Lo último que hicimos fue pasar una ecuación que estaba en coordenadas rectangulares a un sistema polar, ¿verdad? Vamos a trabajar un poquito más con ese tipo de ejercicios para retomar la clase y avanzar el día de hoy, que lo que vamos a trabajar es gráficas de curvas en coordenadas polares. Bien, entonces, el ejercicio último que habíamos puesto era cambiar la ecuación, ¿verdad?, de una circunferencia. Esta que está aquí era con la que estábamos trabajando. Esa es la ecuación de una circunferencia en coordenadas rectangulares. Bien, si nosotros nos cambiamos a un sistema polar, cambiamos la ecuación a un sistema de coordenadas polares, íbamos a hacer un cambio de variables, ¿verdad? Habíamos visto que este sistema no existía de manera aislada, sino que la relación que tenía con, si hacíamos coincidir esto con un sistema rectangular, era que esto era R coseno teta, esto es R seno, perdón, al revés. Esto es R seno de teta, que es el Y, y este es R coseno de teta. Así que si este punto es de coordenadas XY, teníamos ahí las ecuaciones para relacionarlas. Todo eso lo vimos en la clase anterior. Entonces, si hacemos el cambio de variables correspondientes, nosotros llegamos a esto. Y luego teníamos esta ecuación. Y bien, así que esta ecuación que tengo aquí en coordenadas rectangulares se transforma en esta otra ecuación cuando yo me paso a un sistema de coordenadas polares. ¿Será que ha cambiado la curva o no? Si a mí me pidiesen que graficase esta ecuación la voy a graficar ¿dónde? Pues si esa curva está en coordenadas polares, la voy a graficar en un sistema polar. ¿Cómo sería la gráfica de esa ecuación? Si yo digo R igual a y pienso en la gráfica. ¿Cómo lo pensaría? Supongamos que A es un valor constante, supongamos que es 1. ¿De qué puntos estaríamos hablando? ¿Quiénes satisfacen esta ecuación? Si tengo el punto 1, 0, perdón, A0, ¿ese punto satisface esta ecuación? Sí. Y si tengo el punto API medios o el API cuartos, ¿sí ve que la otra variable no aparece? La otra variable es una variable libre. Así que teta, ¿qué valor podría tomar? Cualquiera. Lo que sabemos es que R vale A. O en otras palabras, estaremos entonces hablando de todos los puntos que están a una distancia A del polo. ¿Qué van a describir o qué curva van a describir esos puntos? Bueno, justamente van a describir una circunferencia de radio A. Así que una de las cosas interesantes que vamos a ver aquí es que cuando yo trabajo en un sistema de coordenadas polares, la curva no cambia. La que cambia es la ecuación. ¿Sí? Así que esta ecuación en un sistema rectangular, ¿qué me representaba a mí? Una circunferencia de radio A centrada en el origen. Si la veo acá, esta está en polares, ¿qué me representa a mí? Una circunferencia de radio A centrada en el polo. De modo que si hacemos coincidir los dos sistemas, estamos hablando de la misma curva.
¿Está eso claro? Bien, entonces vamos a jugar un poquito más con las ecuaciones y luego nos vamos a preocupar por el lugar geométrico de esas ecuaciones. Vamos a jugar esto de transformar ecuaciones de un sistema rectangular a polar y luego haremos lo contrario. La ecuación a coordenadas rectangulares. Polares. Coordenadas polares. Bien, entonces, ¿qué ecuación me pueden dar? Hay diversas ecuaciones. ¿Qué tal si yo tengo una ecuación como esta? Y la quiero llevar a coordenadas polares. ¿Cómo voy a hacer eso? Decimos que lo vean polares significa que en lugar de tener las variables x y y, voy a tener ¿qué variables? Las variables r y θ. Para eso, en lugar de poner x, ¿qué voy a poner? ¿Cuánto valía x? R coseno de θ. ¿Y cuánto valía y? Y luego voy a ver qué me queda. Voy a reemplazarlas y voy luego a simplificar la expresión. Así que hagámoslo. Entonces veamos, ¿qué sucedió? Hay algunos que les gusta agrupar y se dan cuenta, por ejemplo, que este x cuadrado más y cuadrado es r cuadrado. Eso está bien. Pero si no me doy cuenta, no hay problema. También voy a llegar a la solución. Este x lo reemplazaba por r coseno de θ, así que lo que obtengo es r cuadrado coseno cuadrado de θ más r cuadrado seno cuadrado de θ. Entonces, si no me di cuenta al principio que podía haber agrupado este x cuadrado con y cuadrado, no importa, porque igual acá me voy a dar cuenta que me conviene agruparlas. ¿Por qué? Porque si tengo una constante por coseno cuadrado y la misma constante por seno cuadrado, esto se puede escribir así, ¿verdad? Y sabemos, 2r era, ¿verdad? Menos 2r. Y sabemos que esto es 1, de modo entonces que tendré r cuadrado menos 2r coseno de θ. Aquí aún, cuando hablemos de una ecuación en polares, lo que suele tratar de hacerse, el objetivo es dejar a r en función de θ siempre que sea posible. Aquí es posible trabajar un poquito más y puedo escribir esto de esta manera. ¿Ya? Aún aquí podemos decir que aquí hay 2, ¿verdad? Este r igual 0 o r igual 2 coseno de θ. A veces suele obviarse el de aquí y decir simplemente r2 coseno de θ por una sencilla razón. Bueno, eso va a ser más para cuando quiera yo ver el lugar geométrico de esa ecuación. ¿Por qué? Porque este r igual 0, de acuerdo a lo que vimos, sería una circunferencia de radio ¿cuánto? 0. En otras palabras, estaríamos hablando de cualquier punto. No, estaríamos hablando aquí del polo. En el caso de polares, a ese punto le llamamos polo. Sí, y este punto está incluido en esta curva de acá. Porque si usted evalúa algún valor como por ejemplo pi medios, ¿qué pasa con este coseno? Se me va a hacer 0 y entonces también voy a tener el r igual 0. Es decir, la solución de esta ecuación está contenida en la solución de la ecuación de acá. Por eso que algunos suelen tomar como transformación solo esta. ¿Pero por qué? Porque, le repito una vez más, el conjunto de solución de esta ecuación también está acá. Entonces, porque al final usted lo que hace es unir las soluciones, ¿verdad? Pero ¿qué pasa cuando el uno está contenido en el otro? Pues me da lo mismo hablar del conjunto más grande, ¿no? Del que contiene. Ok, ese es un ejemplo. ¿Qué pasaría si tengo algo más sencillo? ¿Qué pasaría si tengo algo como y igual 5? ¿En qué se convierte? Decimos r seno de θ igual a 5. Podría decir que r es 5 sobre seno de θ. R va a ser igual a 5 cosecante de θ.
¿Ya? Lo otro es trabajar, y así podemos trabajar con más ecuaciones. Aquí no quiero hacerlas todas porque después no les quedan en las tareas. ¿Qué pasaría si tengo un y igual a x? Una sencillita primero. Ahí, ¿qué decimos? R seno teta igual a R coseno de teta. ¿Qué más? Diremos aquí, se puede simplificar el R, ¿verdad? Y diremos seno de... Aquí voy a trabajarlo un poquito más, más despacio por lo siguiente. Y es que hay ocasiones en las que no tenemos cuidado con la simplificación y a veces obviamos raíces. Si esta raíz está contenida en la otra ecuación, no hay problema. Acá, por ejemplo, ¿qué tal si en lugar de haberme ido de esta manera, yo hubiese dejado esta del otro lado y decía simplifico la R? ¿Cuál es el problema de simplificar una R? Que yo elimino una raíz. Decía, en este caso no me hubiera afectado porque este punto de aquí también lo encuentro en la ecuación de acá. Pero tengo que tener cuidado con eso. ¿Sí? Eso es válido siempre que yo de algún modo no pierda esa raíz, porque estaría perdiendo una raíz. Además de que estoy no teniendo cuidado con esta división de 0 por 0, ¿no? Entonces, por trabajar mejor o por evitar errores se acostumbra a trabajarlo así, ¿no? Entonces yo tendría aquí otra vez esta solución, R igual 0 o esta otra, seno de teta igual a coseno de teta. Pero esto que está aquí, si divido por coseno, la puedo llevar a esto, ¿verdad? Si dividimos ambos lados de esta ecuación por coseno, de este lado me queda seno sobre coseno tangente y de este lado me queda coseno sobre coseno, eso vale 1. Aún podría ir un poquito más allá, porque no es que esto sucede para todos los ángulos, ¿verdad? Tangente de teta igual a 1 implica que teta vale ¿cuánto? Pi cuartos. Teta igual pi cuartos. Así que esa ecuación que está allí suele llevarse a la forma teta igual pi cuartos. Note usted que si digo teta igual pi cuartos, ¿R aparece aquí? No aparece. Así que R podría, aquí hay una O, ¿verdad? Así que R podría tomar ¿qué valor? Cualquier valor. ¿Está incluido el 0 entre esos valores? Sí, entonces en ese caso también podríamos dejar esta solución allí por fuera porque sabemos que ese punto también está contenido acá. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Luego nos interesaremos por esas gráficas, esas ecuaciones, porque la gráfica de esta sí me la sé, ¿verdad? Sí. Digamos, tendremos que ver que sea la misma gráfica que lo que estoy diciendo acá. Ya vamos a ver eso más adelante. Entonces ese es el primer tipo de problema que yo puedo tener. Convertir una ecuación que está dada en coordenadas rectangulares a coordenadas polares. Pero también puedo tener el proceso contrario. Convertir una ecuación que está dada en coordenadas polares a coordenadas rectangulares. Veamos ese otro caso. Coordenadas rectangulares. Estoy haciendo ejercicios de ese tipo porque todos esos los va a encontrar en la tarea que le voy a mandar. Además estamos de feriado, ¿cierto? Veamos, ¿qué tal si tengo una ecuación como esta? R igual 1 sobre 1 menos coseno de teta. No quiero hacer eso. Entonces, cuando yo tengo la ecuación dada en coordenadas polares, las variables son R y teta. Ahora lo que necesito es reescribirla así, dejar eso en función de ¿qué variables? Exacto, así que voy a reemplazar R, que es igual a la raíz cuadrada de x cuadrado más y cuadrado. No le recomiendo escribir teta como el arco tangente. Es más, aquí le recomiendo que antes de ir a trabajar con eso, mejor trabaje un poco la parte algebraica. O sea, no ir y reemplazarla directamente. ¿Por qué? Porque me voy a encontrar con el coseno del arco tangente. Y entonces, ¿cómo se hacía lo del coseno del arco tangente?
Aunque se puede trabajar, ¿verdad? Ustedes son expertos trabajando con eso. Bueno, en todo caso, yo puedo aquí trabajar un poquito en la parte de esta, o reescribir la ecuación antes de hacer la sustitución. Aquí esto me quedaría R menos R coseno de teta. ¿Qué he ganado con eso? ¿Quién apareció aquí? R coseno de teta. ¿Y eso cuánto era? Eso es, y casi repito, oiga, eso era X, ¿sí? Y con eso me evito esta sustitución de poner el teta como el arco tangente. Entonces este R es X cuadrado más Y cuadrado la raíz, menos este que es X, igual a 1. Si queremos podemos trabajar un poco más en esto. Sobre todo si yo quisiera averiguar de qué curva se trataba, porque yo tenía esto y ni idea de lo que se trataba. Pero si lo paso a un sistema rectangular, sí reconozco esas ecuaciones, ¿verdad? Aquí, ¿cuál sería el siguiente paso? Elevar al cuadrado. Entonces me queda de modo entonces que yo encuentro que esto es y cuadrado igual a 2x más 1. ¿Y me suena familiar esa ecuación que está allí? Sí, así que se trata de ¿qué? De una cónica, en este caso una parábola, ¿verdad? Una parábola con eje en Y. Bueno, y luego podemos ver esto de los focos y al lado recto, ¿verdad? El valor de P, en dónde está el vértice. Sí nos acordamos, ¿cierto? Ya vamos a ver cómo estamos en esa parte. Y vamos a trabajar con curvas. Pongamos otra, ¿ya? ¿Tienen preguntas hasta allí? ¿No? Muy bien, veamos otra ecuación. R igual 2 seno de teta. ¿Qué cree usted que será? Tengo esta ecuación allí. Imagínense inclusive que me piden la gráfica. ¿Qué cosa será eso? Bueno, de hecho, si me dan esa ecuación y me piden la gráfica, ¿qué haría yo? Si no tengo la menor idea de cuál es la gráfica. Le doy valores a teta, ¿verdad? Y hago mi famosa tabla de valores y luego tengo una bonita hoja polar ahí, ubico los puntitos y veo de qué se trata. Sí, pero lo vamos a dejar para más adelante. Por ahora podemos ver otra herramienta más, que es, bueno, si no la reconozco esa curva en polares, luego ya las van a reconocer, ¿eh? Voy a ver cómo es su ecuación en rectangulares. No siempre la ecuación en rectangulares es más sencilla. Hay ciertas curvas en coordenadas polares que tienen una ecuación muy, muy complicada en un sistema rectangular. Pero este no es el caso, así que veamos qué pasa. ¿Cómo hacemos la sustitución aquí? Otra vez me encuentro con esto de reemplazar el seno de teta ¿por quién debería reemplazar aquí este teta? Por el arco tangente, ¿verdad? Así que solo por acomodar un poco las cosas, ¿qué tal si escribo esto así? ¿Puedo hacerlo? ¿Qué gano con eso? Que esto que está aquí ya le puedo decir que es Y. Entonces ese es un pequeño truco, se lo puedan aprender. Entonces, ahora sí digo, este R cuadrado, ¿por quién lo reemplazo? X cuadrado más Y cuadrado. Y esto sería 2Y. Así que tengo X cuadrado más Y cuadrado menos 2Y igual 0. Y entonces ahora sí tengo una idea de qué curva puede ser eso. ¿Qué es eso? Es la ecuación de qué curva. Bueno, tengo la sospecha de que es una circunferencia. Ahí quedaríamos, si queríamos ver cómo es la ecuación, completábamos cuadrados. ¿Por qué? A ver cómo están esas cónicas. Porque habían estos casos degenerados, ¿sí? ¿Se acuerdan? Si me quedaba igualado a 0 era un punto, si me quedaba igualado a un negativo no existía gráfica. Ajá. En todo caso, sospechamos que se trata de una circunferencia. ¿Por qué? Porque A y B tienen el mismo signo y son iguales. Bueno, al decir iguales son del mismo signo.
Así que está mal decirlo de esa manera. A y B iguales, eso se trata de una circunferencia. Listo. Entonces, ese tipo de ejercicios también los podemos hacer. Podemos un poco jugar con esto. Bien, entonces, ¿qué tal si me plantean ese problema de determinar cómo es una gráfica de una curva como es? Supongamos que yo no sabía esto que está aquí. Y a mí me dicen, grafique esa curva. A mí me plantean este problema así. Graficar R igual, ¿cómo era? 2 seno de θ. Yo ya tengo mis sospechas, pero imaginemos que no lo había hecho y me pedían graficar. ¿Cuál era la sugerencia de su compañero? Que hagamos una tablita de valores, ¿verdad? ¿Por qué? Porque así como me han dado la ecuación, yo tengo que θ es una variable independiente y R va a tomar el valor de acuerdo al valor que yo le dé a θ. R es la variable dependiente. Así que yo puedo aquí crear una tablita. Le voy a dar valores a θ, voy a averiguar cuánto vale R. ¿Qué valores le darían a θ? No voy a tomar cualquier valor, θ es un ángulo, así que le voy a dar los ángulos notables. No porque no pueda tomar otro valor, sino porque esos son los valores de los cuales yo conozco las funciones trigonométricas. Entonces, hablando de ángulos notables, tendríamos el 0, pi sextos, pi cuartos, pi tercios, pi medios en el primer cuadrante. Luego nos vamos al segundo. 2 pi tercios, 3 pi cuartos, 5 pi sextos, pi. Veamos hasta pi, que ahí me alcanzó mi tablita. Y empezamos a jugar con esto, ¿verdad? Si θ vale 0, ¿cuánto vale R? 0. Muy bien. Si θ vale pi sextos, ¿cuánto vale R? Aquí. Ajá, ¿cómo están esas funciones trigonométricas? Seno de pi sextos. Sí, un medio con este 2, 1. Muy bien. De pi cuartos. Raíz de 2 sobre 2, con este 2 me queda raíz de 2. Mire, este es igualito que el de acá, y si está en el segundo cuadrante como es seno, sigue siendo positivo. De hecho, se repiten de manera simétrica. Ya tengo un conjunto de puntos aquí. ¿Qué voy a hacer con esos puntos? Los vamos a poner en mi hoja polar, en mi plano polar. En mi sistema de coordenadas polares. Ahí sí me entendieron. La tercera era la vencida. Ya, a ver, grafique. Ahí todos sacan su hojita que construyeron, algunos consiguieron. ¿Sí había en la librería? ¿En internet? Ahí sí se la bajaron y la imprimieron. También podían usar algún programa, ¿no? El de gramática no me gusta mucho, pero no hay suficientes particiones, pero también sirve. Yo voy a tratar de poner un sistema polar aquí. Vamos a ubicar los puntos. El primer punto es, ¿qué punto? 0, 0. ¿Dónde lo ubicamos? En el polo. El siguiente punto lo tenemos para el ángulo pi sextos. Y decimos, ¿cómo que parábola? Oye, usted tiene ahí a la polla, ¿qué era? Si es que es una curva, ¿qué curva debería ser? Usted tiene una sospecha allí, pero íbamos a imaginar que no sabíamos, ¿no? Bueno, decía, tengo el primer punto que es el 0, 0. El siguiente punto para pi sextos era 1. Así que lo tengo por acá. Para pi tercio, pi cuartos, es raíz de 2. Raíz de 2 es 1,4142, por allí. Para pi tercios, raíz de 3 ya es 1,73, por arriba. Para pi medios ya llega a valer 2. ¿Sí? Y luego, en el otro cuadrante se repiten de forma simétrica.
y 0. ¿Qué cosa va a ser esta curva? Me va a quedar así. Así que, ¿de qué se trata? De una circunferencia. Note usted que al darle valores a teta de 0 a pi, mi circunferencia se ha completado. ¿Qué pasará si le doy valores de pi a 2pi? Me van a dar los mismos valores, pero negativos. No. A ver, supongamos que continuamos con la tabla. Tenía pi, después seguiría el 7 pi sextos, ¿verdad? 7 pi sextos, ¿cuánto vale el seno de 7 pi sextos? ¿Vale? Como está en el tercer cuadrante, vale menos 1/2. Con este 2 de aquí me iba a quedar menos 1. Es decir, que para este ángulo que es 7 pi sextos, en lugar de poner el punto aquí, ¿dónde lo ponía? En este lado. Es decir, que yo iba a repetir este punto. Si seguía y hablábamos del 3 pi cuartos, me iba a quedar menos raíz de 2. Para este ángulo no iba a tener el punto aquí, sino ¿dónde? Acá. Entonces, si yo daba valores de pi a 2pi, ¿qué iba a pasar? Iba a repetir la curva. Entonces yo puedo, en este caso, darme cuenta que de 0 a pi ya se completó la curva. ¿Qué curva es? Es una circunferencia. ¿De cuánto de radio? De radio 1, porque esto que está aquí sería el diámetro, ¿verdad? El diámetro es 2, el radio es 1. ¿Dónde estaría centrada? En este punto de aquí. Si lo vemos a ese punto en polares, ese punto es el punto 1 pi medios. Si lo vemos en rectangulares, ¿qué punto es ese? 0, 1. ¿Es lo que tenía yo acá? Sí, de hecho, si usted aquí completa cuadrados, esto le queda... ¿Qué era esto? Una circunferencia. Ahora sí puedo decir, es una circunferencia. ¿Centrada en dónde? En 0, 1. ¿De radio cuánto? ¿Y es la que tengo allí? Sí. Entonces, cuando yo me cambio, cuando yo juego con estos sistemas, lo que cambian son las ecuaciones. Las curvas cambian, las curvas no cambian. Obviamente, habrán ciertas ecuaciones que no me conviene verlas en polares, porque tal vez la ecuación se complica al llevarla a polares. Así como habrán ciertas ecuaciones o ciertas curvas que no me conviene trabajar las ecuaciones en rectangulares, porque su ecuación es muy complicada. Pero igual vamos a trabajar con estas curvas. ¿Ya? ¿Hasta ahí alguna pregunta?